Gracias por la invitación y comentemos un poco nuestra experiencia en esta renegociación con Estados Unidos. Lo primero es que el que quiso renegociar, curiosamente, fue Estados Unidos, no México, ¿no? Y las renegociaciones empezaron todavía con los gobiernos priistas anteriores, ¿no? Entonces realmente no se había avanzado mucho. Trump es un poco antilibre comercio, un poquito antilibre comercio. ¿En qué sentido? Que prefiere que no haya reglas e imponerte por la vía de los hechos y por la fuerza misma de Estados Unidos. O sea, no es porque no quiera lo mismo que con los tratados. Simplemente los tratados son reglas y de alguna manera son bilaterales. Y él prefiere la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, ya aquí estoy, esto es lo que quiero, me lo das, presiono, chantajeo, la historia de siempre de cualquier imperialismo. Eh, pero bueno, de alguna manera se impulsó porque el Congreso, que tenía mayoría demócrata, sí quería renunciar. Y hubo, y eso fue una ventaja que habría que analizar la coyuntura ahorita, los sindicatos estadounidenses estaban sintiendo que habían perdido empleos, cosa que no es tan cierta, pero ya sabes que siempre lo han dicho, porque pierden por un lado, pero ganan por otro, ¿no? No es real que haya una pérdida neta de empleos en Estados Unidos, pero esa era su sensación. Entonces, en esa coyuntura se abre una renegociación. Eh, digamos, yo creo que la renegociación puede ser positiva dependiendo de la coyuntura. Uno, quién está del lado colombiano y en qué postura tiene el gobierno colombiano y si quiere verdaderamente al menos limar las partes más dañosas para Colombia en este tratado o no, ¿no? Y por otro lado, también va a depender de quién quede en Estados Unidos, ¿no? Que están en el proceso. No creo que se abran negociaciones antes de las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es analizar la coyuntura y ver cuándo conviene. Ahora, la experiencia de México es que se podría haber renegociado más y se podrían haber, digamos, limado o disminuido las partes más graves y más agresivas y que el gobierno mexicano no lo quiso hacer. El final de las negociaciones ya era con AMLO y allí se esperaba que en realidad cuando subió AMLO ya estaban cerradas las negociaciones, pero como también en Estados Unidos hubo cambio, las volvieron a abrir. Entonces era una oportunidad para poder abrir las negociaciones del capítulo de inversiones y de una serie de cosas y el gobierno de México no quiso y el gobierno de AMLO ya no se quiso meter. Al final simplemente avaló lo que habían hecho, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que sí es una oportunidad la renegociación para ver qué tanto se puede, pues yo no digo que mejorar, porque la misma lógica de los TLCs es negativa, dejar todo al mercado, dejarla a la líder más fuerte y por tanto, pues nunca será bueno, ¿no? Pero por lo menos malo y quitar los aspectos más dañosos, ¿no? Si es una oportunidad, si la correlación de fuerzas te favorece o no. O sea, todo depende de la postura que tenga el gobierno y de quién quede en Estados Unidos. Lo otro que a mí me parece que es importante y que había que empezar a fortalecer, yo creo que se puede mejorar un poco dependiendo de que tengas aliados en Estados Unidos. Yo creo que la relación con los sindicatos y con los grupos ambientalistas en Estados Unidos es fundamental para poder lograr algunas, digamos, mejoras o quitar algunos aspectos más dañosos del tratado, ¿no? Entonces yo creo que había que aprovechar este tiempo que se abra de aquí a que se empiece negociaciones, que seguramente no serán antes de las elecciones en Estados Unidos, para fortalecer estas relaciones políticas con aliados allá. Digamos, que por lo menos la experiencia política en México.
Mira, en lo que más se avanzó fue en el capítulo laboral, que hasta antes los capítulos laborales eran saludos a la bandera, ¿no? No eran vinculantes o no tenían mecanismos reales para hacerse vinculantes. Ahora sí son. Y eso fue por presión de los sindicatos norteamericanos, que sentían que se estaban perdiendo empleos, más allá de si eso es cierto o no, eso lo sentían y hubo mucha presión y ellos tienen una fuerte, significativa fuerza en el Partido Demócrata, que fue el que estaba negociando. Y entonces en el capítulo laboral sí hubo avances, ¿no? No digo que sean maravillosos, pero sí hubo avances, ¿no? En el sentido de que sea vinculante y que haya mecanismos para hacerlos valer. Y fundamentalmente eh, está basado en, que esto era muy importante para los gringos en el caso de México, en respeto de los derechos de asociación y la libertad sindical, porque dado en México, bueno, dado lo que todos sabemos y llamamos el charrismo, pues no había sindicatos reales y eso para los gringos era una debilidad, ¿no? Porque México aceptaba cualquier condición laboral y eso los debilitaba. No sé cómo esté la situación de Colombia, pero esa era, digamos, la coyuntura en México. Y en eso, pues, sí hubo avances. Digamos, hubo retrocesos muy fuertes en el capítulo agrícola, en el sentido de un fortalecimiento de los derechos de digo, de las siembras transgénicas, incluso una segunda generación, digamos, de transgénicos que le llaman. En el capítulo de inversiones, hay, digamos, cosas en las que se amarran más los compromisos, pero hay dos cosas en las que se avanza. Uno, no todas las materias son sujetas al mecanismo de solución de controversias, eh, ni todos los sectores, ¿no? Pero bueno, dejan amarrados los sectores donde está más fuerte la inversión gringa en México y que será también en Ecuador, digo, en Colombia, el petróleo, el gas, las obras, grandes obras de infraestructura, ¿no? Pero bueno, habría que ver, allí están, digamos, abiertos a una negociación un poco menos leonina en el capítulo de inversiones. Bueno, hay una cosa muy importante, no sé cómo estén las relaciones entre China y Ecuador, pero China y Ecuador, sigo con Ecuador, China y Colombia, pero uno de los esfuerzos más grandes en estos tratados es bloquear la intervención china, ¿no? Digamos, tratar de fortalecer la hegemonía norteamericana sobre el continente, sobre su patio trasero. Entonces, sí hay muchos aspectos en los que tratan de disminuir o de bloquear la, la presencia china en México. Incluye, en el caso concreto de México, como ahora en Colombia, incluso hay una disposición, ahorita no recuerdo en qué capítulo, que expresamente dice que los miembros de este acuerdo se comprometen a no negociar tratados de libre comercio con países no de mercado, que eso pues es obviamente a quién se refiere, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un esfuerzo de Estados Unidos de América para los americanos, ¿no? Que yo creo que eso hay que cuidarlo especialmente. Entonces, en síntesis, yo creo que se puede avanzar en lo laboral si hay alianzas con los con los sindicatos. eh, Se pueden disminuir algunas de las cuestiones del mecanismo de solución de controversias, inversionista-Estado, eh, porque Estados Unidos sí prefiere discutirlo en tribunales nacionales, por lo menos Trump, y esto implicaría que también acá se negocien en relaciones temporales. Entonces, pues yo creo que depende de la coyuntura y de la fuerza y de la postura del gobierno de este lado, si esta renegociación puede al menos quitar algunos elementos de lo más fregados o resulta peor, ¿no? Yo creo que eso sí está abierto. Entonces, mi opinión es que, dependiendo del análisis que ustedes hagan ahorita del gobierno de Colombia, sí puede ser una oportunidad, pues por lo menos para quitar algunos aspectos especialmente dañosos para Colombia.